Mi nombre es Alberto Bejarano. Voy a compartir con ustedes la lectura del ensayo para Pentágono de Recitales sobre autores boyacenses, el ensayo titulado La taberna de R.H. Moreno Durán, visión crítica de literatura y exilio. Iniciamos con dos breves epígrafes. El primero, del gran poeta Ovidio: El que ha naufragado tiembla incluso ante las olas tranquilas. Y el segundo, de R.H. Moreno Durán, de su novela Mambrú. Las guerras se desatan y multiplican en los lugares más diversos del planeta, solo para que el atareado hombre de nuestro tiempo aprenda algo de geografía. Iniciamos así. En la obra múltiple del escritor boyacense R.H. Moreno Durán, Tunja, 1945, Bogotá, 2005, compuesta por novelas, crónicas, reportajes, cuentos, conferencias, queremos destacar el magisterio del ensayo literario alrededor de una temática singular: las voces del exilio. Para quienes crecimos en la sombra de una infancia teñida de violencia colombiana a principios de los años 90, el programa de televisión Palabra Mayor, producido por R.H. Moreno Durán desde Europa, era un eco de luz en medio de la barbarie. Los viajes del escritor boyacense por Europa y sus encuentros con grandes escritores iberoamericanos era una ventana a un mundo utópico, por imaginario, que parecía vedado en nuestras tierras. Ignorábamos que muchos de ellos no estaban en Europa solo por el goce de las letras y el hedonismo, sino porque habían huido y resistido a las persecuciones e infamias de las dictaduras de los años 60, 70 y 80 en América Latina. Para iniciar, elegimos el perfil que de R.H. Moreno Durán hace el crítico literario colombiano Óscar Torres Duque en su libro Antología del ensayo en Colombia, por su precisa condensación del estilo y búsquedas literarias de R.H. Moreno Durán. Dice así Óscar Torres: es conocido R.H. principalmente como novelista. Sin duda es uno de los más importantes representantes de la nueva novelística hispanoamericana. Pero su actividad ensayística es constante. Su incesante quehacer de lector y de intérprete literario se percibe en el placer de las lecturas degustadas y su conversión en una nueva escritura, barroca, sensual y plena de búsquedas, transgresiones, tanto a las convenciones del estudio académico como a los temas del análisis literario. Fin de la cita. A propósito del R.H. Moreno Durán novelista, no podemos dejar de lado la definición que de él da otro gran escritor, crítico literario boyacense, Rafael Gutiérrez Girardot, a propósito de la novela de R.H. Moreno Durán, El toque de Diana. Cito: presupone en el lector esta novela una formación política e histórica del siglo XIX, sin la que naturalmente no se puede leer ni disfrutar la novela. Pero esta clase de lectura la igualaría a la lectura de muchas novelas latinoamericanas e incluso españolas. La lectura de esta novela es sin duda mucho más importante que las novelas de Vargas Llosa y ha encontrado buena acogida en Europa, España y Latinoamérica. Fin de la cita. Alrededor de las ideas de Óscar Torres y Rafael Gutiérrez Girardot, pensamos entonces en un acercamiento al perfil ensayístico de Moreno Durán, ante todo como lector, diríamos hoy performativo, en la medida en que transgrede las visiones habituales de la literatura e interactúa con un tipo de lector erudito, cosmopolita y exigente. Si lo escuchamos en términos del mismo Moreno Durán, podemos entenderlo mejor así. Cuando un escritor, citamos a Moreno Durán, se enfrenta al linaje literario del que procede y que aspira a perpetuar mediante su escritura, penetra en los territorios de una doble y feliz arbitrariedad. La arbitrariedad de elegir los ancestros que a nombre de una presunta y elevada calidad estética más le convienen, y la arbitrariedad de ignorar o minusvalorar los juicios canónicos, es decir, las verdades heredadas y consagradas por la crítica académica. Fin de la cita. Ahora bien, nuestra Diana de toque, parafraseando la novela de Moreno Durán, es la idea del exiliado como improbable hombre alegre que tomamos de una reflexión de Moreno Durán sobre Frank Norris y su novela El barco que vio un fantasma. Así lo presenta en estos términos en su libro El festín de los conjurados, Moreno Durán. Cito: ¿qué son los hombres alegres? No propiamente los buitres del mar que esperan, entre la avaricia y el brandy, nuevos naufragios para apoderarse de los bienes que flotan. Los hombres alegres es el nombre que se le da a la danza de la muerte que con infinito horror proclama el ruido de las aguas sobre las rompientes de la costa y donde todo parece sin remedio. Fin de la cita. Los buitres
serían los escritores mercenarios de la pornomiseria. Los nuevos naufragios sería el oficio lucrativo, producto del exilio, y los bienes que flotan serían las obras, producto de ello. En cambio, los improbables hombres alegres serían los que proclaman el ruido de las aguas, el horror, donde todo parece sin remedio. La concepción profundamente crítica y creativa del escritor y el lector en Moreno Durán nos lleva hacia la figura del exilio y el exiliado en literatura. Pareciera que el exilio sería una temática fértil y, por supuesto, necesaria para pensar la literatura contemporánea. Sin embargo, uno de los peligros consiste en crear una especie de industria o marketing del exilio como mercancía y valor de cambio de las letras. Ante esta situación, Moreno Durán plantea serios reparos. Cito: para salvar ya no la vida, sino también la dignidad, muchos escritores buscaron refugio donde pudieron y en su lugar de asilo entre la nostalgia y el desarraigo. Escribieron y aún ahora escriben. Hasta aquí nada es extraño, pues en cosas de infamia, lejos de la patria, basta recordar que Ovidio lo dijo todo en sus Pónticas, con belleza y sin compulsión. La única salvedad, y esto es lo que en realidad me preocupa, se da cuando de algo tan dramático como el exilio se hace una profesión. Fin de la cita. Esta es la idea central que queremos subrayar de Moreno Durán con respecto al exilio. Podríamos llamarlo una especie de fiesta o festín del exilio, por paradójico que suene. Dicha nostalgia y desarraigo se conjugan también en algunos casos con la posibilidad de conocer otras geografías, otras culturas, otras lenguas eventualmente, lo cual no nos lleva a hablar de superar el exilio, sino más bien de transitarlo por diferentes vías. La visión crítica de Moreno Durán apunta al uso que pudieron dar algunos escritores del exilio como lucrativo oficio, algo también señalado con insistencia por el escritor chileno Roberto Bolaño. Cito a Bolaño, de su libro Entre paréntesis. La cantinela, entonada por latinoamericanos y también por escritores de otras zonas traumatizadas, insiste en la nostalgia, en el regreso al país natal, y a mí eso siempre me ha sonado a mentira. Para el escritor de verdad, su única patria es su biblioteca, una biblioteca que puede estar en estanterías o dentro de su memoria. Fin de la cita. Tanto Moreno Durán como Bolaño coinciden en su visión crítica del uso del exilio como una artimaña o como una farsa que no solo afecta al colectivo de origen, en la medida en que el dolor de un país o de una comunidad es tergiversado por fines particulares, sino también a la literatura misma. En la entrevista que le hace la crítica Montserrat Ordóñez a Moreno Durán, este insiste en su mirada crítica al exilio y al exiliado como mercenario, o como dirían los cineastas colombianos Luis Ospina y Carlos Mayolo, como pornomiseria. Cito a Moreno Durán. Lo que yo llamo la retórica larmoyante del exilio, el escritor que olvida la página en blanco y hace de la lástima una gestión rentable y cosmopolita. Es la otra cara del tercermundista pícaro, que convierte la desgracia general en un creativo oficio. Fin de la cita. Por larmoyante, galicismo empleado por Moreno Durán, entendemos lacrimógeno. En la historia literaria se refiere, entre líneas, nuestro autor a las comedias teatrales francesas del siglo XVIII, conocidas como comédies larmoyantes, comedias larmoyantes, que abusaban de lo que hoy llamaríamos melodramas, comedias lacrimógenas. Una de las más famosas es la célebre obra de teatro El Barbero de Sevilla, de Beaumarchais. Un contraejemplo nos lo brinda Moreno Durán en su ensayo sobre Oscar Wilde y su estancia en la cárcel alrededor de sus textos, La balada de la cárcel de Reading y Epístola in carcere et vinculus. Así lo plantea oportuna y lúcidamente el ensayista boyacense. Cito: la cárcel se convierte para Oscar Wilde en una escuela singular, y allí, en Reading, con el pensamiento de Dante en su memoria, espera forjarse una vita nuova, personal y aleccionadora, capaz de convertirlo en un ser diferente del que hasta ahora ha sido. Programáticamente agrega Wilde, estas son palabras de Oscar Wilde: si alguna vez vuelvo a escribir, deseo expresarme sobre la vida artística considerada en su relación con la conducta. Fin de la cita de Wilde y termina la cita de Moreno Durán. El escritor Wilde recobra la libertad en mayo de 1897 y se dirige a Dieppe, y a partir de entonces cambia su nombre por Sebastian Melmoth. Fin de la cita. Esta tesis envuelve el pensamiento de Moreno Durán sobre el exilio. No se trata de usar el dolor como material literario, sino de estar dispuesto a atravesar literariamente las duras pruebas del destino. De allí
que ser parte o testigo de un drama personal o colectivo no necesariamente aporta o sugiere otros puntos de vista a la literatura. Más bien, puede ser dañino o contraproducente para la comprensión o interacción con las emociones humanas a través del arte. Eso lo conoció muy bien en carne propia Oscar Wilde. Justamente con el pensamiento de Dante en su memoria, el gran pensador de la literatura del siglo XX, el judío alemán exiliado Erich Auerbach, escribe su gran libro Mímesis, en desesperada situación durante la Segunda Guerra Mundial. Moreno Durán recrea un escenario teatral, la taberna de Auerbach, en Leipzig, Alemania, para hablarnos del horror de las guerras y de la barbarie y los tratamientos artísticos al respecto en tiempos de la República de Weimar. Cito a Moreno Durán. La taberna de Auerbach constituye no solo un espacio cerrado, donde se ventilan las glorias y miserias de la condición humana a través del humor y el vino, de la broma y la rencilla, sino que constituye también lo más parecido al espacio de un libro. El expresionismo alemán hace de Alemania un foro abierto, a diferencia de lo que intuyen como inevitable. Ese inminente campo de concentración en el que los nazis convirtieron a Alemania, a Europa y, si hubieran podido, al mundo entero. Fin de la cita. En el posfacio de este libro, Mímesis, de Auerbach, el ensayista Edward Said, a los 50 años de la publicación, dice lo siguiente, una idea parecida a la de Moreno Durán. Cito a Edward Said. Mímesis es el libro de Erich Auerbach, de un exiliado, escrito por un alemán alejado de sus raíces y de su entorno natural. En 1935, Auerbach se vio obligado a renunciar a su puesto en Marburg, víctima de las leyes raciales nazis y de un ambiente de cultura de masas cada vez más ultranacionalista, presidido por la intolerancia y el odio. Exiliado en Estambul, escribió y concluyó el libro, un libro como afirmación apacible de unidad y dignidad de la literatura europea en toda su multiplicidad y dinamismo, y un libro a contracorrientes, ironías e incluso contradicciones. Fin de la cita de Edward Said. Auerbach da cuenta de su situación a la llegada a Estambul en una carta a Walter Benjamin, donde podemos rastrear la idea pendular que hemos compartido en este ensayo. Le decía Auerbach a Benjamin, 1935. Los muebles y los libros están por llegar. La situación no es muy fácil, pero tampoco desprovista de encanto. En la universidad debo organizar la enseñanza de todas las lenguas occidentales y muchas otras cosas más. El trabajo es bastante complicado porque se tiene que luchar con las dificultades más extrañas, malentendidos, resistencias. Sin embargo, no carece de interés, ni objetivo, ni personalmente. Fin de la cita. En conclusión, tal como lo manifiesta en repetidas ocasiones Moreno Durán, incluso y quizá aún más en momentos de tinieblas y de peligro, un intelectual, un escritor como Oscar Wilde, como Erich Auerbach, se enfrentan a las tormentas con su saber y su inquietud intelectual, con sus libros o lo que quede de ellos, como decía Roberto Bolaño, y trata de atravesar el dolor como el barco en la intemperie, y el que no siempre lo logre no invalida que su razón de ser es no desproveerse del todo de encantos. Dicho encanto puede ser vivido eventualmente como una taberna de Auerbach, como un festín del exilio en sus paradojas y contradicciones. Por último, escuchemos a Moreno Durán recordándonos la razón de ser del encuentro del escritor y del lector con los libros y con los diálogos necesarios sobre el devenir mismo de la literatura. Cito. Para un escritor, su memoria es la múltiple voz de quienes lo han precedido en la escritura. El lugar del encuentro también suele ser doble, la biblioteca a la que uno siempre puede volver y que por lo general se felicita de nuestra reincidencia. El autor a quien tenemos que buscar convencer de nuestras intenciones e incitar al diálogo.